Bien. Bueno, estos ejercicios, bien, son de simulacros de parciales, tanto que les da la Facu como de la BM. Este es de la facultad, un simulacro que le subió la Facu al aula virtual. Bien, vamos a hacer estos ejercicios. Ahí podés ver que están relacionando todo lo que es formación de compuestos con relación de masas, etc. Entonces comenzamos. Me dice, dada la formación del óxido de sodio. Bien, o sea, a nosotros nos piden formar el óxido de sodio y nos preguntan, en la primera, ¿cuántos moles de óxido de sodio se formarán al reaccionar 30 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura con la cantidad suficiente de sodio? ¿Y cuántos gramos de sodio reacciona con 30 litros de oxígeno? El sodio sería el Na. El sodio tiene valencia 1, si no me equivoco. ¿Vos tenés la tabla periódica ahí? Sí. Dale. Sodio 20, no. ¿Cómo es? Valencia. Sí. 1, sí. 1. Bien. Como me dice óxido de sodio, sería un oxoácido. Y el oxoácido solamente quedaba ahí. ¿A qué me refiero que quedaba ahí? No podemos formar ni lo que es ácidos. Perdón, un óxido básico. El óxido de sodio es un óxido básico. Queda ahí, ¿por qué? Porque el sodio es un metal. Bien. Y no podemos formar otro compuesto como por ejemplo los ácidos. Entonces, el sodio con valencia 1 más el oxígeno 2 pasa a ser sodio con valencia 2 y oxígeno. Una vez que nosotros tenemos nuestra ecuación, que es esta, nosotros tenemos que balancearla. O sea, lo primero que hacemos es armar la ecuación química. Sí. Después, sí o sí, siempre hay que balancear. ¿Cómo balanceamos nosotros? Por el método de tanteo. ¿A qué me refiero? Nos fijamos cuántos teníamos de reactivos y cuántos teníamos de producto. De sodio de producto tenemos 2 y de reactivo tenemos 1. De oxígeno tenemos 2 en reactivos y de productos tenemos 1. Lo primero que hay que balancear, habíamos dicho, aquel elemento que tenía coeficiente estequiométrico 1 en la reacción. ¿Cuál nos conviene balancear siempre? El oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 1, o sea, tiene un átomo. El sodio también tiene un átomo, pero al estar combinado con el oxígeno en la parte de los productos, si yo pongo un número de moles acá grande, me desbalancea el sodio. Entonces siempre nos conviene balancear aquel elemento que se encuentra en el producto con número de átomos 1. Como habíamos dicho, oxígeno tengo 2 y acá 1. Entonces, ¿qué número voy a poner acá adelante para que se balancee el oxígeno? Un 2. Un 2. Ahí está balanceado el oxígeno. ¿Y qué se me desbalancea? El sodio. ¿Cuántos tengo? Tengo 4. ¿Y acá? ¿En el reactivo? 1. ¿Y qué número tengo que poner adelante para que se balancee? Un 4. Bien, un 4. Esto te acordás que lo hacíamos de dos formas a estos ejercicios. Podíamos hacerlo de método directo y de método indirecto. De método indirecto era colocar todo lo que veíamos. ¿Te acordás? Y después hacíamos la reglita de 3. Y el método directo era solamente la reglita de 3. Entonces, hacemos del primer método y después si nos toca otro ejercicio hacemos del otro método. Del método indirecto es colocar todo lo que vemos. ¿Cuántos moles ves de sodio vos? ¿Cuántos moles Sí. de sodio? 4. Bien. Acordémonos siempre que los moles son este número grande de balanceo. ¿Cuántos gramos? Nosotros habíamos dicho que por tabla periódica, los pesos moleculares que nos daban por tabla periódica era un mol y era en un átomo. ¿Cuánto pesa el sodio por tabla periódica?
23. En 23, sí. En un mol y en un átomo. Vos acá tenés un átomo, entonces queda en 23, pero no tenés esa cantidad de moles. ¿Cuántos moles tenés? En la ecuación química. 4. ¿Y qué vas a tener que hacer entonces? Multiplicar. Multiplicarlo por 4. Bien. 92 gramos. Otra de las cosas que puedo sacar, bien, es las moléculas. Nosotros habíamos dicho que en un mol, ¿cuántas moléculas había? En 6,022 por 1093. ¿Y nosotros cuántos moles tenemos? 4. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Multiplicar. Multiplicarlo por ese número. Bien. Sí. Entonces, esto es 2,408 por 10 a la 24. Bien. No podemos sacar los litros, por así decirlo, porque no nos dijeron nada si estaba en condiciones normales de presión y temperatura, el sodio. Bien. Después, a medida que vamos resolviendo las preguntas, por ahí la misma pregunta me dice que está en condiciones normales de presión y temperatura y, por ejemplo, el oxígeno, acá, por ejemplo, podemos deducir ya que está en estado sólido y si el oxígeno nos dice que está en condiciones normales de presión y temperatura, está en gaseoso. ¿Bien? Sí, creo. Bueno, en el oxígeno tenemos un mol, tenemos 32 gramos, tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En el óxido de sodio tenemos 2 moles. Los gramos va a ser del óxido de sodio, el oxígeno pesa 16 gramos. Y para sacar los gramos del óxido de sodio va a ser 23 por 2 más 16. Todo esto es en un mol y en determinada cantidad de átomos, pero nosotros tenemos 2 moles. Lo multiplicamos por 2. Entonces 23 por 2 más 16 por 2, 124 gramos. Entonces acá tenemos 124 gramos y tenemos 1,204 por 10 a la 24 moléculas. Bueno, una vez que sacamos todos esos datos, vamos a las preguntas. En la A me dice, ¿cuántos moles de óxido de sodio se formarán al reaccionar 30 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura con la cantidad suficiente de sodio? O sea, ahí ya nos están diciendo que el oxígeno se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que este oxígeno está en gas. Y como me dice con cantidad suficiente de sodio, significa que el sodio está en estado sólido. ¿Bien? Sí. Bueno, y la B me está relacionando, por ejemplo, el oxígeno con el óxido de sodio y me dice que ¿cuántos gramos de sodio tengo en 30 litros? O sea, está en estado sólido. Bien, lo único que tengo en estado gas es el oxígeno. Y al tenerlo en estado gas, ¿qué puedo sacar entonces? En el oxígeno. ¿Los litros? Los litros. Que como tengo un mol, ¿tengo cuántos litros? 22,4. Bien, 22,4 litros. Bueno, ahí están todos los datos que nosotros necesitamos. Entonces ahora pasamos a resolver. En el ¿a mí qué me están haciendo? ¿Me están haciendo una relación de masas? ¿Me están dando solamente datos? ¿Qué están haciendo en el A?
Dice, ¿cuántos moles de óxido de sodio se forman al reaccionar 30 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura con la cantidad suficiente de sodio? ¿Qué me está haciendo? Cuando me dice cantidad suficiente, otra de las cosas tenés que saber que el óxido de sodio es, por así decirlo, tu reactivo en exceso. Entonces tu reactivo limitante es el oxígeno, ya te lo están diciendo. ¿Qué tenemos que hacer solamente acá? Una relación de masas. ¿Por qué? Me está relacionando moles con litros de qué elementos? De óxido de sodio con litros de oxígeno. ¿Bien? Todo esto, lo que estaba en la pregunta, es dato imaginario, o sea, lo que yo tengo que encontrar. ¿Y lo real dónde lo voy a buscar? En la reacción. Bien, ¿qué datos reales voy a buscar? En los litros y moles. Litros del oxígeno y moles del óxido de sodio. Entonces, realizando la pregunta A, sería, sí, en 22,4 litros de oxígeno 2 en estado gaseoso. Eso siempre te tenés que acordar de colocar. Se encuentran 2 moles de óxido de sodio en sólido en 30 litros X. 60 dividido 22,4 sería. 2,68 moles. Entonces, la respuesta acá es 2,68 moles. Y en el B me está pidiendo también relación de masas, pero me relaciona esta vez gramos con litros. ¿De qué elementos? Gramos del sodio con litros del oxígeno. Entonces, ahora va a ser al revés. Voy a buscar los litros de oxígeno, pero esta vez lo voy a relacionar con los gramos de sodio. Entonces el B se resuelve así. Si en 22,4 litros de oxígeno 2 en gas tengo 92 gramos de sodio, en 30 voy a tener X. 30 por 92 dividido 22,4. 123,21 gramos. ¿Se entendió? Sí. ¿Segura? Sí. Yo, si tenés dudas, no tengo drama, volverte a explicar. Yo para que no te quedes con dudas, Lu, solamente. Por eso te pregunto 2 veces. No me sí, sí entendí. Bien. Sí, estoy anotando acá. No, no te preocupes en anotar. Yo esto te lo subo. Bueno, no sé. Es para procesar Ah, la bueno. información. Bueno, no hay problema. Así voy escribiendo. Bien. Bueno, vamos a otro más.
Este me dice, dada la formación de cloruro de sodio, fíjate, me está mezclando una parte no metálica con parte metálica. ¿Qué era eso cuando mezclamos parte metálica con parte no metálica? No era una sal, pero Bien. un binario. No, una sal neutra. Porque dice agua, es neutra. Y además te dice a partir de los correspondientes ácidos e hidróxidos. Y cuando mezclábamos ácido e hidróxido era sal neutra. Bien. A mí me dan solamente el nombre de la sal. O sea, me dice que es cloruro de sodio. Nosotros sabemos que la parte que dice de sodio corresponde al hidróxido de sodio. Y la primera parte que dice cloruro corresponde al ácido. Entonces, lo primero que podemos pasar a formar rápido es el hidróxido de sodio, porque si formamos el hidróxido de sodio, sería el sodio con valencia 1 más el grupo OH, que es igual al hidróxido de sodio. Bien. Y ahora la parte de cloruro, ¿te acordás que nosotros teníamos que ver las terminaciones? Había que ver la terminación de la sal, perdón, la terminación del ácido. De acuerdo a la terminación del ácido, la sal iba a tener una terminación. Si la sal terminaba en ico, la sal iba a terminar en ato. Si el ácido terminaba en oso, la sal iba a terminar en ito. Y si terminaba en hídrico, el ácido, la sal iba a terminar en uro. Entonces, nos fijamos la terminación de la sal, termina en uro, entonces el ácido que nosotros utilizamos para formar esa sal es el ácido clorhídrico. Ahora, cuando nosotros teníamos la palabra hídrico, eran las formaciones de aquellos que eran hidrácidos o hidruros no metálicos. También se les sabía llamar. ¿A qué me refiero a eso? Esto se formaba con hidruros no metálicos o sea, solamente actuaban halógenos. ¿Quiénes eran los halógenos? Era el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el flúor, etc. Esos halógenos actúan con la menor valencia. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6, actuaba con 2. El yodo no me acuerdo. El cloro tenía 1, 3, 5 y 7, actúa con 1. El bromo con 1 también y el flúor, si no me equivoco, también con 1. Y el yodo con 2. Bien. Entonces, eran estos hidruros no metálicos y a estos hidruros no metálicos se lo mezclaba con el hidrógeno, pero con valencia 1. Y de ahí formábamos el hidruro. Este hidruro, para que tuviera la palabra clorhídrico, estaba en estado acuoso.
Entonces, como me pide el ácido clorhídrico, yo lo que voy a tener que hacer es el cloro con valencia 1 en estado acuoso, más el hidrógeno con valencia 1 en estado acuoso. Entonces de ahí me queda ácido clorhídrico en estado acuoso. Ahí tengo el ácido. Ahora junto este ácido con este hidróxido y formo la sal. Entonces la sal va a ser igual al hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, que me queda cloruro de sodio, más agua. Una vez que nosotros tenemos el compuesto hay que fijarse si está balanceado. En este caso sí está balanceado. Sodio hay 1, sodio hay 1. Acordate que la valencia del sodio era la cantidad de hidróxidos que mandaste al agua. Perdón. La valencia del sodio era la cantidad de hidrógenos que mandaste al agua. Como mandaste un hidrógeno, es 1 la del sodio, y la del cloro la cantidad de hidróxidos. Como mandaste 1, es 1. Bien, y el balanceo está todo en 1. Sodio 1, en los productos también hay 1. Oxígeno hay 1, en los productos también hay 1. Hidrógeno hay 2 y en los productos también hay 2. Entonces estaría todo balanceado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, voy a agarrar esto. Y lo voy a mover. Bien. Ya tenemos la correspondiente ecuación armada. Y ahora me dice, ¿cuántos gramos de sal se formarán al reaccionar 4 moles de hidróxidos con 20 gramos del ácido? Bien. ¿Me está haciendo una relación de masa o solamente me está dando datos? ¿Qué interpretás vos con eso? En relación de masas. ¿Segura? Fíjate, en el A. ¿Cuántos gramos de sal se forman al reaccionar 4 moles de hidróxido con 20 gramos del ácido? ¿Vos podés hacer una relación de masas primero con 4 y después con 20? No. Bien. Bueno, podés, por ejemplo, encontrar cuántos gramos de sal se forman en 4 moles y después cuántos gramos de sal se forman en 20. Te van a dar dos cosas distintas. Entonces, es por así decirlo que te están dando datos. Te está diciendo que busques los gramos de sal o en 4 moles de hidróxido o en 4 moles de o en 20 gramos del ácido. O es encontrarlo en moles o encontrarlo en gramos. Entonces, estos moles, estos 4 moles y estos 20 gramos, perdón, son datos. Entonces, los datos que me dan 4 moles de hidróxido de sodio, bien, con 20 gramos de ácido clorhídrico. Como son datos, nos fijamos. El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, ¿qué función cumplen en mi reacción? ¿Son dos reactivos, un reactivo y un producto o dos productos? ¿Cómo? ¿Qué función cumplen el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico en mi reacción? ¿Son dos reactivos o un reactivo y un producto o dos productos? ¿Cómo figuran en la reacción química? ¿En qué parte están posicionados? En dos reactivos. Bien, ambos son reactivos.
Entonces, como son datos y ambos son reactivos, o sea, me están dando datos solamente de mis reactivos, ¿qué tengo que sacar? El producto. Reactivo limitante y reactivo en exceso primero. Bien. Entonces, anteriormente yo tengo que sacar reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo lo sacábamos? Con moles de dato sobre moles reales. Moles de dato era lo que me daban de dato y moles reales lo de la ecuación química. Entonces, moles de dato sí, tengo, pero solamente del hidróxido de sodio. No tengo moles de dato del ácido clorhídrico. Lo tengo en gramos, pero como lo tengo en gramos, lo paso a moles. Entonces, el primero que voy a hacer la división esa va a ser el hidróxido de sodio. Sería R1 es el hidróxido de sodio, que es igual a moles de dato, 4 moles, sobre mol real, que es lo de la ecuación química, y es 1. Un mol. Mol con mol se van y me queda 4 adimensional del hidróxido de sodio. Y ahora, lo que voy a hacer a esos 20 gramos, yo necesito los moles de dato. Entonces los paso a moles, relacionándolo con el peso real. Sería, si en un mol real tengo 36,5 gramos reales de ácido clorhídrico, en 20 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto voy a tener? Entonces 20 sobre 36,5 me queda 0,54, 0,55 moles, mejor dicho. Estos moles son los de datos. Entonces hago moles de datos sobre moles reales del ácido clorhídrico, sería 0,55 moles sobre un mol real. Simplifico, me queda 0,55. De estos dos números adimensionales, ¿cuál es el más chico? ¿El de 4 o 0,55? El ácido clorhídrico. Bien, como es el número dimensional más chico, el ácido clorhídrico es ¿qué tipo de reactivo? ¿Limitante o en exceso? El limitante. Bien, entonces el reactivo limitante te lo marco como amarillo, es el ácido clorhídrico. Y el reactivo en exceso te lo marco como en celeste, es el hidróxido de sodio. Bien. Ahora, volvemos a los datos nosotros. ¿Qué dato está en limitante y qué dato está en exceso? El ácido clorhídrico limitante. Bien, y los 4 moles en reactivo en exceso. El sodio. Bien. Sí. Entonces, una vez que nosotros encontramos quién actúa como limitante y quién actúa con exceso, pasamos a resolver la pregunta. Me pregunta cuántos gramos de sal se formarán. Pero ¿en dónde se forman cuántos gramos de sal? En el dato del reactivo limitante. O sea, si vos volvés a formular la pregunta sería ¿cuántos gramos de sal se forman en el dato de reactivo limitante? ¿Cuál era el dato de mi reactivo limitante? ¿Qué dato me dieron? En los 20 gramos. En 20 gramos, muy bien. De ácido clorhídrico. ¿Y esto qué tenés que hacer entonces acá, en esta primera pregunta?
te está relacionando gramos con gramos. ¿De qué elementos? De la sal y el ácido clorhídrico. Entonces tenés que hacer relación de masas. Todo lo de la pregunta es dato imaginario. Entonces vas a los datos reales, que es la ecuación química, y sacás los gramos de sal y los gramos de ácido clorhídrico. Habíamos dicho que el ácido clorhídrico era 36,5 gramos. Tengo tantos gramos de sal. En 20 gramos de ácido clorhídrico en 20 gramos de ácido clorhídrico voy a tener X. Bien. Para que tengas una idea, el hidrógeno pesa 1 gramo. Bueno. El cloro pesa 35,5. El sodio, me decía el peso del sodio, creo 23, habíamos dicho. Bien. Sí. Y la sal es cloruro de sodio. Entonces, 35,5 más 23. Me queda 58,5. Entonces, todo esto de acá arriba es los datos reales, que sería lo de la ecuación química. Entonces, 20 por 58,5 dividido 36,5. Me queden 32,05 gramos, los que se forman. Esa es la respuesta. Entonces se forman 32,05 gramos de cloruro de sodio. Y el otro me dice el B, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso no reaccionan? Cuando me pedía lo que quedaba sin reaccionar, yo tenía que hacer una restita. Como me está pidiendo los gramos, yo tengo que hacer B. Yo tengo que hacer gramos previamente en exceso, o sea, lo que están de dato, que serían del hidróxido de sodio. Bien, gramos de hidróxido de sodio previamente en exceso, menos los gramos del hidróxido de sodio, o sea, de mi reactivo en exceso, en el dato de mi limitante, o sea, en 20 gramos de ácido clorhídrico. Y el resultado final van a ser los gramos sin reaccionar. Eso es lo que tenés que hacer. Nosotros del hidróxido de sodio, o sea, lo que teníamos previamente en exceso de dato, no eran los gramos, eran los moles. Yo previamente en exceso tenía 4 moles de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esos 4 moles lo voy a pasar ¿a qué? A gramos. A gramos, muy bien. Que yo sé que un mol de hidróxido de sodio pesa tantos gramos, 4, ¿cuánto van a pesar? Como esto en un mol, directamente multiplico 4 por el peso real.
y lo paso a gramos. Entonces, el sodio pesa 23 más 16 más 1, 40 gramos. En un mol tengo 40 gramos. En 4, ¿cuánto voy a tener? Entonces multiplico 4 por 40, 160 gramos. Y la otra parte es hacer una relación de masas. ¿Qué voy a relacionar? Gramos con gramos, ¿de qué elemento? De hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. O sea, volvés a hacer la reglita de 3, que sería, vamos a ponerle B' esto. Entonces, B' sería 136,5 gramos de ácido clorhídrico. Tengo 40 gramos de hidróxido de sodio. En 20 voy a tener X. 20 por 40 dividido 36,5. 21,92 gramos sería. ¿Y ahora qué voy a hacer? Resto 160 menos 21,92 y me quedan los gramos sin reaccionar. Entonces sería 160 menos 21,92. Acá saco como un factor común gramos de hidróxido. Entonces, esto va a ser igual a 138,08 gramos sin reaccionar. ¿Se entendió? Creo que me confundí más porque me perdí en de dónde sacamos los 40 gramos. Los 40 gramos es el peso real de la ecuación química. Ah, ok. Por eso yo dije, en un mol hay 40 gramos, en 4 moles, ¿cuánto? Entonces a 4 lo multiplico por el peso molecular o peso real, como quieras llamarlo vos, me da 160. ¿Bien? Sí, Bueno. creo. Entonces hay 138,08 gramos que no reaccionan. Además acá te lo dice, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso no reaccionan? ¿Cuál es el reactivo en exceso? El hidróxido de sodio. Y sin reaccionar, Ya entendí. es hacer la No sé, rejita. estoy como media confundida. Bueno, vamos con otros. Bien.
Me dice, dada la reacción de formación de fluoruro de hidrógeno a partir de hidrógeno y flúor. Bien, me dice fluoruro. Entonces, es un hidrácido, pero ¿en qué tipo de estado? Gas. Siempre cuando diga uro, es en estado gaseoso. Dice, a partir del hidrógeno y flúor, moleculares. El flúor, si tenés la tabla, decime cuál es la valencia más chica. Esto que tiene el flúor. La valencia más chica. Solo tiene -1. 1 entonces. Bien. -1. Sí. Te pide, calcule el rendimiento de la reacción sabiendo que 2 moles de hidrógeno 2 al reaccionar con cantidad suficiente de flúor 2 producen 40 gramos de hidrógeno. 40 gramos de fluoruro de hidrógeno. O sea, yo primero tengo que armar la ecuación. ¿Cuál es mi ecuación? Flúor más hidrógeno 2, pero en estado gaseoso todos. ¿Por qué hidrógeno 2? Porque acá me están dando de dato que yo tengo que tener hidrógeno 2. Bien, o sea, con 2 átomos. El estado de oxidación o la valencia es siempre la misma, siempre es 1, pero vas a tener 2 átomos. Bien, entonces, haces la mezcla, pones flúor 2 más hidrógeno. Y ahora esto, ¿qué vas a tener que hacerlo? ¿Balan? Balancear. Bien. Nos conviene balancear aquel elemento que esté en el producto con número de átomos 1, que cuál es en este caso el hidrógeno. El hidrógeno acá tengo 1 y acá tengo 2. ¿Qué número voy a poner acá adelante para que se balancee? Un 2. Un 2. Se me desbalancea el flúor, pongo un 4. Bien, ya estaría balanceado. Entonces ahora vamos a ver cuál es mi rendimiento. Para sacar el rendimiento o pureza de reacción, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, poner los gramos previamente de dato. Esos gramos previamente de dato van a ser de un elemento X. Bien. Sobre, en este caso me piden los gramos, pero pueden ser moles, pueden ser litros, puede ser lo que sea. Bien. Gramos de ese elemento X en el reactivo limitante, en el dato del reactivo limitante. Todo eso lo multiplicas por 100. Y ahí me termina dando el porcentaje de reacción. Vos fíjate que en el A nos dicen, calculen el rendimiento de la reacción sabiendo que 2 moles de hidrógeno 2 al reaccionar con cantidad suficiente de flúor. Cuando me dice cantidad suficiente, ¿qué te había dicho yo recién? Que el flúor actuaría en este caso como reactivo en exceso, porque me dice cantidad suficiente. Lo que está como reactivo limitante es el hidrógeno. Es mi reactivo limitante. Me dice, producen 40 gramos de fluoruro 2. 40 gramos de fluoruro 2. Fluoruro de hidrógeno. Entonces, yo tengo que respetar la división. Primero, anteriormente, pongo los gramos previamente de dato del compuesto X. ¿A mí me dieron gramos previamente de dato? No. ¿Segura? ¿Me dieron gramos previamente de dato de un compuesto X? En los 40. Bien, los 40 gramos de fluoruro 2. Entonces esto, vamos a ponerle 1 acá. Es 1. Sobre los gramos de ese compuesto X en el dato del reactivo limitante. ¿Quién es mi compuesto X?
¿Qué gramos previamente datos me dan a mí? ¿De qué elemento es? Del fluoruro de hidrógeno. Entonces sería, en este caso, gramos de fluoruro de hidrógeno en el dato del reactivo limitante. Como me dice que el flúor 2 está en cantidad suficiente, o sea, es mi reactivo en exceso, ¿quién es el dato de mi reactivo limitante? Los 2 moles de hidrógeno. Bien. 2 moles de hidrógeno 2. ¿Y esto qué tenés que hacer? Relación de... ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué voy a relacionar? Gramos de flúor 2 con moles de hidrógeno 2. El hidrógeno dijimos que pesaba 1 gramo y el flúor ¿cuánto pesa? ¿117 o 127? ¿Cuánto pesa el flúor? El fluoro. El flúor solamente, decime. El flúor pesa 19. 19, bien. Entonces, yo tengo que relacionar gramos de fluoruro de hidrógeno en 2 moles de hidrógeno 2. Fluoruro de hidrógeno es esto, hidrógeno 2 es esto. Todo esto que tengo acá en la pregunta es dato imaginario, lo que tengo que buscar. Entonces lo real lo saco de la ecuación química. ¿Qué voy a sacar real de la ecuación química? Los gramos de fluoruro 2, fluoruro de hidrógeno y los moles de hidrógeno 2. Entonces sería, si en un mol de hidrógeno 2 en gas tengo 1 más 19 por 2, 80 gramos, en 2 moles de hidrógeno 2 voy a tener X, 160 gramos. Y esto es la parte del denominador de la división. Bien, entonces, los gramos previamente datos lo teníamos, que era los 2 moles de hidrógeno 2. Perdón, nadie va a ver lo que dije. Eran los 40 gramos de fluoruro de hidrógeno. Eso. Los 40 gramos de fluoruro 2 de hidrógeno. Sobre los gramos del compuesto X en el dato del reactivo limitante, que es este B que yo puse acá, que serían 160 gramos. Todo esto lo multiplicas por el 100%. Entonces sería, gramos con gramos se van. El elemento y el elemento se van, te queda un número dimensional. Sería 40 sobre 160 multiplicado por el 100. Me da 25% de la reacción. Entonces la primera es el 25%. Y la B que dice cuántos gramos de flúor reaccionan con esos 2 moles de hidrógeno, tendrías que hacer una relación de masas. ¿Se entiende? ¿Qué voy a relacionar? Gramos con moles de qué elementos? De flúor 2 y de hidrógeno 2. Entonces, el 4B es moles de hidrógeno 2, sería si en un mol de hidrógeno 2 en gas tenés 76 gramos, si no me equivoco,
Sí, 76 gramos de flúor. En 2. Voy a tener X. 152 gramos. Y ahí estaría todo. ¿Se entendió? Sí, no. Bueno. ¿En dónde te perdiste? No sé, o sea, no sé si entiendo bien las preguntas. Eso me confunde. ¿En qué sentido que no estás sintiendo bien las preguntas? No, que tipo, no las entiendo bien. Pero no entendés qué datos relacionar, no entiendo. Como lo que me pide. Ay, ¿En esto o en todas las preguntas en sí que estuvimos viendo? no, en esa. Bien. En la primera vos te pide el rendimiento, o sea, la pureza. Si te pide rendimiento, es pureza. Sería el porcentaje de reacción. Para sacar pureza o rendimiento, vos tenés que tener o los gramos, o los moles, o los litros, o las moléculas, previamente datos de un elemento X. Bien, a vos en estos ejercicios de pureza siempre te van a decir que hay un reactivo que está en condiciones suficientes. ¿Qué significa que está en condiciones suficientes? Que está en reactivo en exceso. Bien. O en cantidad suficiente. Entonces, el otro dato, como vos armaste la ecuación, te dice la cantidad suficiente de flúor 2, que es esto, y moles de hidrógeno 2, que es esto, te dice que el flúor 2 está en cantidad suficiente y es un reactivo. Y como está en cantidad suficiente, va a ser mi reactivo en exceso. ¿Bien? Y el otro dato que te dan son moles de hidrógeno 2. Vos fijate el reactivo. Hidrógeno 2 es un reactivo también. Pero como ya previamente te dijeron que flúor 2 se encuentra en cantidad suficiente, o sea que esto es reactivo en exceso, entonces el hidrógeno ¿cómo va a actuar? ¿Como reactivo qué? Limitante. Bien. Una vez que vos ya interpretaste eso, pasas a realizar la pregunta. Entonces, como vos pasás a resolver la pregunta, a vos te dice calcular el rendimiento, o sea, calcular la pureza. ¿Cómo lo calculamos? Con los gramos, moles, moléculas, litros previamente de dato de un reactivo X. ¿A vos te están dando algún dato extra de algún reactivo X, aparte de los que vos ya determinaste que trabajan en exceso y en limitante? Los 2 moles. Aparte de esos datos que están en limitante y en exceso. ¿Cómo? ¿No? Vamos de nuevo. Gramos previamente de datos de un elemento X. Vos ya sabés que del flúor 2 está en reactivo en exceso. Te dice que tiene cantidad suficiente. Y del hidrógeno 2, que es el reactivo limitante. ¿Y qué dato te dan del hidrógeno 2 en reactivo limitante? En los 2 moles. Bien. Ahora, ¿te están dando algún otro dato extra que no sea de tu reactivo limitante ni de tu reactivo en exceso? En los 40 gramos de flúor. Lo de Bien, fluoruro. bien.
Entonces, esos son los gramos previamente de dato del elemento X. O sea, los 40 gramos de fluoruro de hidrógeno. ¿Bien? ¿Están entendiendo? Sí. Bien. Acá en este caso te dieron gramos, pero también te pueden dar moles previamente de dato. Sí, lo que no sé, o sea, creo que me está confundiendo mucho lo de en la pureza, como no entiendo bien la pureza de qué, como Pureza de reacción. ¿A cuánto porcentaje va a actuar esta reacción? Por eso te dice rendimiento de reacción. Eso es pureza. ajá, creo que ¿Bien? sí. Bueno. Ahora. Una vez que vos ya tenés los gramos esos previamente de dato, ahora la parte del denominador serían los gramos de ese elemento que te dieron previamente de dato, solamente del elemento, por eso puse X, en el dato del reactivo limitante. Esos gramos que a vos te dieron de dato, ¿de qué elemento eran? Del fluoruro. Bien, entonces sería gramos de fluoruro en el dato del reactivo limitante. ¿Qué dato del reactivo limitante te dieron? Los 2 moles. Bien, entonces sería gramos de fluoruro de hidrógeno en 2 moles de hidrógeno 2. ¿Y esto qué sería hacer? Relación de masas. Como todo esto es dato imaginario, buscar los reales acá, que es lo que hicimos acá nosotros. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces ponemos los gramos previamente dato del elemento X, que serían 40 gramos de fluoruro 2 sobre 160 gramos de fluoruro 2, que esto era en relación al reactivo limitante. Simplifico todo y me queda 40 sobre 160, que es un número adimensional, o sea, un número sin unidad. Y a esto lo multiplicas, al resultado lo multiplicas por el 100% y te va a dar el resultado en porcentaje, que sería el 25% de la reacción. ¿Se entiende? Sí, ya, creo. Y eso sería pureza. Vos en los parciales que me pasaste, déjame buscar, creo que no tenés de pureza. Sí, sí tenés, pero ya te dan el porcentaje de pureza. Bueno, cualquier cosa esta tarde vamos a ver otro simulacro de la ABM. De reactivo limitante, reactivo en exceso. Y vamos a practicar algunos de pureza.
Bien, así que conectate cualquier cosa. Bueno. Pero